Ahora, ¿cuáles son los receptores? Vamos a encontrar las células receptoras olfatorias, que son neuronas bipolares verdaderas. Sus dendritas terminan en una dilatación, lo que se conoce como el botón olfatorio, de donde emergen cilios que bañan el moco secretado por las glándulas de Bowman. Estas glándulas son críticas ya que producen como tal el solvente que permite que estas moléculas odoríferas se disuelvan y estimulen al receptor. El segundo componente clave que vemos aquí en este esquema es la lámina cribosa, que ya lo vieron en la parte de cráneo, ¿no? Los axones de estas neuronas se agrupan en aproximadamente 20 filetes nerviosos que atraviesan los forámenes de la lámina cribosa del hueso etmoides. Es por ello que en caso de un traumatismo con fractura de la base cráneo, específicamente la fosa superior, que va a pasar, estos filetes pueden seccionarse y esto produce una anosmia, una pérdida del olfato y frecuentemente rinorraquia, que es la salida del SR por nariz. Bien, lo que indica una comunicación entre el espacio subaracnoideo y la propia cavidad nasal, ¿no? Lo que también es un punto eh, de infección para lo que es la meningitis. El segundo componente que quiero que aprecien es el bulbo olfatorio, que es el centro de procesamiento. Una vez atraviesan el etmoides, los axones entran en el bulbo olfatorio, una estructura ovoidea que reposa sobre la lámina cribosa. Bien, aquí vamos a ver dos componentes. El glomérulo olfatorio, que es la unidad funcional donde ocurre la primera sinapsis. Aquí los axones, los receptores, se conectan con las dendritas de las células mitrales y las células de penacho. Y luego está el tracto olfatorio. Bien, los axones de estas células mitrales y en penacho viajan hacia atrás formando al tracto olfatorio. Bien, que corre por el surco olfatorio en la cara orbitaria del lóbulo olfatorio, o sea, bulbo y tracto. Luego están las estrías olfatorias y la banda diagonal de Broca. ¿Mm? Para hacer sumar. Listo. Bien, al llegar a la sustancia perforada anterior, delante del quiasma óptico, el tracto se divide en tres estrías, cada uno con un destino anatómico diferente. Se divide en tres. Bien, lo vamos a ver mejor en un esquema más adelante. Voy a tratar de poner el lápiz aquí. Se divide en tres. Estas acá. La primera son las estrías laterales. Es la más importante y esta se va a dirigir a la corteza olfatoria primaria. Bien, que es el área piriforme y periamigdalina en el lóbulo temporal. Esto se encuentra en el lóbulo temporal. Bien, es aquí donde percibimos conscientemente el olor. Luego tenemos a la estría medial. Sus fibras cruzan por la comisura anterior hacia el bulbo olfatorio del lado contrario. Esto permite la inhibición de un bulbo sobre otro y de esta forma nos permite poder afinar la localización de la fuente de los olores. Y luego se proyecta hacia el sistema límbico. Bien, la estría medial se proyecta al sistema límbico, explicando por qué de esta forma ciertos olores evocan memorias o náuseas incluso. Luego tenemos a las estrías intermedias. Bien, estas se van a fundir directamente en la sustancia perforada anterior. Y cabe la pregunta, ¿qué es la banda diagonal de Broca? Bueno, estas estrías están interconectadas por estas estructuras, por la banda diagonal de Broca. Es una estructura colinérgica que une las áreas olfatorias con el complejo septal y el hipotálamo. Estas conexiones es la base neuroanatómica de la respuesta visceral al olfato, como la salivación ante un olor agradable o el rechazo ante uno putrefacto. ¿Mm? Bien, ahora vamos un poquito más a detalle. A ver, como mencioné, el epitelio olfatorio está situado en el techo de la cavidad nasal, justo en el techo, extendiéndose hacia el cornete nasal superior y parte del tabique nasal. No es un epitelio cualquiera, es un neuroepitelio especializado. Se mantiene húmedo gracias a la secreción de las glándulas olfatorias y es, pues, eh, en esa película de humedad que se forma, donde se disuelven las moléculas aromáticas inhaladas. Sin este medio acuoso no habría una transducción química. Bien, este epitelio está compuesto por tres tipos de células, que son pues las neuronas olfatorias, la neurona olfatoria, o la de Schwann, que vendría a ser la primera neurona. El segundo componente son las células sustentaculares, y la tercera son las células basales. Bien, nos importa esta, las neuronas olfatorias o células de Schulz, perdón, no dije Schwann, Schulz.
A ver, la recepción comienza justo aquí, en la célula de Schultz, que corresponde a las neuronas olfatorias primarias. Estas, como dije, son neuronas bilaterales o no. Sí, son bilaterales. Ya. Son neuronas bilaterales. Como dije, estas se extienden hasta la superficie del epitelio y forman al botón olfatorio, del cual emergen pequeños cilios. Bien, estos cilios contienen los sitios receptores moleculares responsables de la transducción química. Aquí ocurre el evento clave. Una molécula aromática se une a un receptor y desencadena el potencial de acción. Sus prolongaciones centrales, los axones muy delgados y amialínicos, se agrupan, como dije, en haces de 20 o filos olfatorios que finalmente terminan atravesando a la lámina cribosa del hueso etmoides para dirigirse a dónde? Al bulbo olfatorio. Bien, ahora la segunda neurona. La segunda neurona está ubicada justo aquí, en el bulbo olfatorio y el glomérulo. El bulbo no es una simple estación de relevo, es un ensanchamiento rostral del tracto olfatorio que se encuentra posterior. Y desde un punto de vista algo embriológico, tanto el bulbo como el tracto vienen a ser, como dije, invaginaciones directas del encéfalo en el desarrollo temprano. Es decir, estructuralmente ya estamos aquí dentro del encéfalo. Bien, en el bulbo se encuentran los cuerpos celulares de las células receptivas secundarias, que son dos, las células mitrales y las células en penacho. Estas dos. Este bulbo está organizado, pues, además de cinco capas histológicas, que no es relevante para esta ponencia. Luego está el glomérulo olfatorio, que es el sitio de convergencia. Dentro del bulbo encontramos estructuras esféricas denominadas glomérulos. Bien, aquí ocurre un fenómeno crucial. Miles de axones de neuronas olfatorias primarias convergen sobre las dendritas de una célula mitral o en penacho. Existen, por tanto, una alta convergencia sináptica en la capa glomerular, lo que pues amplifica y organiza de mejor forma las señales. Luego está lo que es la modulación inhibitoria. En el bulbo también encontramos dos clases de células adicionales, las células teriglobulares y las células granulares. Estas son interneuronas cuya función es, ¿cómo decirlo?, interactuar entre glomérulos y permitir una modulación fina de la señal. Y este mecanismo explica cómo podemos distinguir un aroma específico, incluso en un ambiente saturado, ¿no? El sistema trata de enfocar la señal relevante mediante la inhibición lateral. Luego está el destino final. Como dije, los axones de las células mitrales forman al tracto olfatorio. Al llegar al trígono olfatorio, la vía se bifurca, ¿no? Tenemos a la vía lateral, la conciencia. Estas estrellas olfatorias laterales se proyectan hacia, ¿dónde? Hacia el área piriforme. Eso sí lo voy a escribir acá, para que quede bien. Entonces, tenemos una vía lateral, vía lateral, la cual se proyecta hacia el área piriforme. Perdón que escriba algo feo, estoy desde el mouse. El área piriforme y el área periamigdalina. Bien, y esta constituye el área, bueno, la corteza olfatoria primaria. Bien, es un dato clave aquí sería de que esta es la única vía sensorial que llega a la corteza sin pasar previamente por el tálamo. Bien, la única es esta. Luego está la vía medial. Estás aquí. La vía medial. Esta se dirige ¿a dónde? Se dirige al área subcallosa. Área subcallosa. Y el núcleo septal, bien, a través de la comisura anterior conectando con el bulbo del lado opuesto. Y luego, como dije, está la banda diagonal de Broca, que es una estructura que conecta las áreas olfatorias con el hipotálamo y los núcleos del tallo encefálico. Y de esta forma, pues, integra lo que es la respuesta vegetativa, ¿no? Y esto explica por qué pues, sentimos náuseas, salivación, un olor para el recuerdo o una respuesta emocional intensa. Bien, ahora vamos a abordar lo que son las proyecciones del sistema olfatorio en la respuesta visceral.
¿no? A ver, una vez que la señal ha sido procesada en los glomérulos del bulbo, vamos aquí, en los glomérulos del bulbo, la información debe viajar hacia estructuras superiores. Este recorrido es único por su falta de, como dije, ¿por qué es único este recorrido? Porque no hay relevo talámico inicial y su profunda integración con el sistema límbico que ya he mencionado. Entonces, volviendo, repasando un poquito. Número uno, tracto olfatorio y trígono. Los axones de las neuronas de segundo orden, o sea, las mitales y las del penacho, forman el tracto olfatorio. Al avanzar hasta atrás, este tracto se expande en el trígono olfatorio, situado justo delante de la sustancia perforada anterior. Aquí la vía se bifurca para distribuir la información. Tenemos a la vía consciente, que es la lateral. La mayor parte de los axones del tracto se dirigen hacia el estrío olfatorio lateral, que es el puente hacia ¿dónde? Hacia la corteza olfatoria primaria. Bien, esta corteza no es un punto único, sino pues un complejo de estructura que debemos denominar correctamente. Aquí hallamos a quién, hallamos al área piriforme, que es el que está compuesto por el uncus, ese ganchito que vemos en el giro temporooccipital interno, el área entorrinal, que es la porción anterior del giro paripocampal, y el limen de la ínsula, que es la unión entre la corteza insular y la frontal. Luego tenemos a los cuerpos amigdaloide, el cuerpo amigdaloide, ¿bien? Eh, este complejo nuclear se está situado sobre el asta anterior del ventrículo lateral y recibe aferencias directas para, pues, como decirlo de alguna forma, eh, teñir alrededor de una carga emocional, es la conexión con el sistema límbico. Bien, luego está la modulación lateral que mencioné. Bien, a lo largo del tracto encontramos pequeños grupos neurales denominados los núcleos olfatorios anteriores. Y como dije, su función es inhibitoria. Sus fibras viajan por la estría olfatoria medial, cruzan por la comisura anterior y alcanzan el bulbo olfatorio del lado opuesto. Bien, y como dije, esta conexión es la que inhibe al bulbo contralateral, lo que agudiza la sensibilidad del bulbo activo y proporciona pistas directas para localizar la fuente de olor. Entonces, esta procesa y esta inhibe. Y por último, como ven en el esquema aquí de proyecciones, el sistema olfatorio es una red de comunicación recíproca que activa centros autónomos. Las vías principales vienen a ser cuatro. Tenemos al haz del prosencéfalo medial, tratar de hacer zoom aquí, mejor lo, mejor lo escribo. Bien, son cuatro, ¿no? Bien. Bien, son las vías principales de salida. La primera es el haz del prosencéfalo medial. Prosencéfalo medial, el cual lleva información al hipotálamo. Bien, esto va al hipotálamo. La segunda es la estría medular del tálamo. Bien, estría medular del tálamo, la cual va a conectar con el núcleo abenular en el epitálamo. Esto conecta con el epitálamo. Epitálamo. Está conectado con el hipotálamo. Luego está la estría terminal, la cual proyecta desde la amígdala hacia el hipotálamo anterior. Esta también va hacia el hipotálamo. Y por último está el fascículo longitudinal dorsal. Fascículo longitudinal dorsal. Bien, esta es la vía final que comunica el hipotálamo con el tronco encefálico y la propia médula. Bien, como dije, la respuesta visceral, por ejemplo, eh, la conexión con los núcleos salivares superior e inferior y el núcleo dorsal del vago explica por qué un olor agradable puede desencadenar salivación y un aumento en la secreción gas, en la secreción
gástrica, ¿no? Qué sé yo, huelen la comida que cocinó mamá y empiezan a salivar o la producción de ácido en el estómago se aumenta, ¿no? Esto es debido a estas conexiones con el sistema límbico. Bien, chicos, con esto hemos culminado lo que es con respecto al primer par craneal. ¿Tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro para poder repetirlo? Pueden escribirlo en el chat si gustan. ¿Todo en orden? Ok, continuamos entonces. Denme un segundito que voy por un poco de agua. Si tienen preguntas, pueden escribirlo por el chat y las respondo a la brevedad. Bien, chicos, ahora entramos en el estudio del segundo par craneal, el nervio óptico. Bien, a diferencia de los otros nervios, el óptico no es un nervio periférico convencional, sino que es, como tal, es un tracto de fibra blanca, de sustancia blanca del sistema nervioso central, que está rodeado por las tres capas de meninges, ¿no? Pasa un poco lo mismo que con el primer par craneal. No es un nervio, sino que es una imaginación del encéfalo. Vamos a empezar. Bien, este proceso no comienza en el nervio, sino en la propia retina. Puntero. Acá. Bien, no empieza en el nervio, empieza ¿dónde? En la retina. Bien, que funciona como pues la capa integradora receptiva del ojo. Bien, la luz debe atravesar varias capas antes de llegar a los fotorreceptores, que son situados en la parte más profunda de la retina sensorial, y me refiero a los conos y bastones, ¿no? Los cuales son los receptores sensoriales. Los bastones se especializan en la visión periférica en condiciones de baja luminosidad, mientras que los conos se encargan de la agudeza visual y la visión de los colores. Adicionalmente, también hay otra clase de células aquí, las células bipolares, las cuales actúan como la primera neurona de la vía, conectando los fotorreceptores con las células ganglionares. Luego están las propias células ganglionares, sus axones convergen en el disco óptico, que es el punto ciego, para formar allí el nervio óptico. Bien, vuelvo. Tenemos conos y bastones, que son los receptores sensoriales. Luego tenemos a las células bipolares, que son la primera que actúan como la primera neurona de la vía, conectando los fotorreceptores con las células ganglionares. Los axones de las ganglionares se convergen en donde en el disco óptico, que es el punto ciego, para formar a quién, para formar al nervio óptico. Bien, y es vital recordar que esos axones de por sí ya son fibras del sistema nervioso central. Bien, o sea, aquí ya estamos hablando del sistema nervioso central. Ahora, este nervio se dirige en sentido póstero medial desde el globo ocular. O sea, pasamos de lo que es la órbita, o sea, el nervio óptico recorre la órbita, rodeado por los músculos rectos y oblicuos, y en esta zona es acompañada por la arteria central de la retina. Atraviesa el canal óptico
y se dirige en dirección posteromedial. ¿Llegando a dónde? Bueno, estamos aquí ubicados en la fosa anal media, por encima de la silla turca, el cual aloja a la hipófisis, y ambos nervios se unen para formar el famoso quiasma óptico. Bien, aquí se va a producir la decusación. Aproximadamente el 50% de los axones, específicamente las fibras provenientes de la mitad nasal de cada retina, cruzan la línea media. Las fibras de la mitad temporal permanecen en un lado, o sea, mitad lateral, vienen y se quedan en un lado. Las que son de la parte nasal, o sea, la parte medial, esas son las que se decusan. Luego continúan los tractos ópticos. Tras el quiasma, las fibras forman a los tractos ópticos, que rodean a quién? Rodean a los pedúnculos cerebrales. Bien, y aquí hay un área importante, que es el área pretectal. Algunos axones terminan en el área pretectal que está ubicado en el mesencéfalo. Esta es la base anatómica del arco del reflejo fotomotor, o sea, la contracción de la pupila ante la luz. Esto se explica debido a que algunos axones terminan en esta área pretectal que comunica con que está ubicada en el mesencéfalo. Luego continuamos y la gran mayoría de estos axones hacen sinapsis donde en el cuerpo geniculado lateral. Bien, hacen sinapsis en este núcleo del tálamo, siendo este el principal centro de relevo visual. ¿No? A ver, ahora, el tálamo, ¿bien? Desde el tálamo surgen las neuronas de tercer orden, formando el tracto genículo calcarino o también conocido como las radiaciones ópticas. Estas van a atravesar la porción sublenticular de la cápsula interna y algunas de estas fibras, pues, hacia adelante, hacia el polo del lóbulo temporal, antes de girar hacia atrás, forman lo que se conoce como el asa de Meyer. Bien, si se produce una lesión en el lóbulo temporal, como pues un tumor, esta puede dañar el asa de Meyer. Y esto resulta en una pérdida de la visión en el cuadrante superior contralateral, la famosa cuadrantopsia superior. O sea, en este cuadrante se perdería si se da un golpe y se lesiona el asa de Meyer. ¿Y cuál es el destino final de toda esta vía compleja? Bueno, las radiaciones terminan en el área 17 de Brodmann, localizado en las paredes de la fisura calcarina en el lóbulo occipital, ¿no? Y desde aquí las señales se envían a las áreas asociadas 18 y 19 para interpretar qué es lo que estamos viendo, y a los campos oculares frontales para coordinar los movimientos de fijación visual. Bien, tenemos una pausa para enfocarnos en la propia retina. Bien, la retina no es simplemente la membrana sensible a la luz. Es una estructura bastante especializada. Es como tal una expansión del sistema nervioso que reviste la mitad posterior de cada ojo, ¿no? Entonces, el centro anatómico y funcional de la retina encontramos a la mácula lútea o la mancha amarilla. La mácula lútea o la mancha amarilla. Bien, en el centro de la mácula se encuentra la fovea, que es una pequeña depresión especializada en la visión central fina. Ahora, la retina puede dividirse topográficamente en varias maneras, o sea, medial o fobia, lateral, a la fobia. La parte medial de la fobia es la hemirretina nasal, o sea, la parte que está pegada a la nariz, próxima a la nariz. Y la lateral es la hemirretina temporal, también conocida, que es la próxima al hueso temporal hacia afuera. Ahora, aquí vamos a llegar a la papila óptica, que es la hemirretina nasal, o sea, hacia la parte medial, que está ligeramente por encima del meridiano horizontal. Encontramos aquí la papila óptica. Bien, aquí van a converger los axones de las células ganglionares y salen del ojo formando aquí al nervio óptico, donde se forma en la papila óptica. Bien, sale y entra aquí, entra justo ahí la arteria y la vena central de la retina, ¿no? Y un dato importante, en la papila no existen fotorreceptores, por lo tanto genera el punto ciego fisiológico del campo visual, ¿no? Importante para esto es que, por ejemplo, en el fondo del ojo evaluamos la papila para detectar si hay un edema de papila, lo que es algo típico en la hipertensión intracraneal. Y su excavación aumenta en los casos cuando está presente el glaucoma.
Ahora, cuando la luz entra por la pupila, se dirige hacia la parte posterior del globo ocular y alcanza la capa de fotorreceptores, que son pues los conos y los bastones. Los conos sacan la visión diurna, los bastones la visión nocturna. Y aquí ocurre la transducción fotoeléctrica. La energía luminosa se convierte en señal eléctrica. Luego la información va a viajar en dirección hacia anterior.